Muy buenas tardes, queridos Radio Escucha de Radio Portales. Estamos en el programa Vamos, Somos Chilenos, del día jueves 21 de agosto, a un mes de que comience la primavera y que ojalá logremos pasar agosto, que han habido varios resfríos y todo eso. Reinaldo Reineke, quien les habla, junto a Cristian Fuentes y Chantal Robert de la Mautier, les saludan cordialmente y le dan la bienvenida a nuestro programa de los días jueves. Saludamos también a nuestros colaboradores, a don Luis Salinas, a don Gerardo Terán y a Marco Leblanc, que hacen posible la difusión de este programa. Hola Chantal, hola Cristian, ¿cómo han estado? ¿Se les pasaron los achaques ya? Hola Reinaldo, la verdad es que no, todavía me queda un poco de voz, pero sí ha sido difícil agosto, la verdad es que anda mucho bicho, en general a los adultos nos ha pegado como fuerte, pero bien, tomando harta miel, harto remedio, harto jarabe, así que bien. ¿Y Qué tú, bueno. Cristian, cómo estás? ¿Te has salvado este resfrío? Mira, más o menos, sí, ¿ah? Yo creo que comparado con años anteriores ha estado mucho mejor. Obviamente que no hay que bajar las defensas, ¿cierto? En todo sentido y estar ahí atentos, sobre todo esta semana que ha caído un poquito de agua, ¿cierto? La humedad relativa está más alta, entonces hay que cuidarse. Oye, un saludo afectuoso también a Reinaldo, a ti, por supuesto, Chantal, y a nuestro invitado, y esperamos que todas las personas que nos están escuchando hoy día se entretengan de vuelta a sus casas, del trabajo, del estudio, y se informen también con este programa, nueva edición de este capítulo que hacemos todos los jueves a las 19 horas por Radio Portales. Bueno, y tenemos a un gran invitado, no solo grande, sino que muy alto, invitado y que parece que también está un poco chacoso, así que te agradecemos especialmente que nos hayas brindado tu tiempo para estar con nosotros. Me refiero al diputado Luis Fernando Sánchez, diputado republicano por el Distrito 7 y que va a la reelección. Así que muy buenas tardes, Luis Fernando, y bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Chantal, Reinaldo, Cristian. Feliz de estar compartiendo con ustedes y con todos nuestros auditorios. Y bueno, y sobre todo que es una semana que ha sido bien, bien política, digamos, con hartas noticias, harto detalles, segundas y terceras derivadas de las nominaciones de las listas parlamentarias y las dificultades que se tuvieron en ello. Así que vamos a conversar con Luis Fernando. Y como es nuestra costumbre, rápidamente un repaso de los principales titulares de los últimos días: el despliegue de fuerzas navales norteamericanas y una brigada de 4.000 infantes de marina norteamericanos frente a las costas de Venezuela para cortar el narcotráfico desde este país, y por supuesto que eso va a ir evolucionando de alguna forma que va a cobrar mucho interés. También las elecciones en Bolivia creo que fueron una buena noticia. Hay un giro a la derecha y el fin del MAS. Entonces, el MAS parece, como decía ayer en el Mercurio, no va más. ¿Mm? Rodrigo Paz y Jorge Quiroga estarían pasando al balotaje, las dos primeras mayorías, con lo cual el MAS queda fuera de la carrera presidencial. También hubo avances importantes liderados por el presidente Trump para poner fin a la guerra de Rusia con Ucrania, y esperemos que eso realmente se pueda concretar para la paz mundial, la importancia que ello tiene. También creo que una noticia importante fue la detención en Colombia del sicario acusado de asesinar al rey de Meix, el cual había sido liberado, entre comillas, por error. eh, en nuestro sistema penitenciario ciertamente está muy cuestionado en eso. Y en lo nacional, bueno, ayer la Cámara de Diputados, y seguramente nuestro diputado nos va a poder conversar de eso, se aprobó a nivel de la Cámara de Diputados el famoso FES, también a raíz de la no posibilidad de lista única y la separación que hizo la Federación Verde Social de Mulet, hizo que o detonó la salida del ministro de Agricultura. También llama la atención el robo y asesinato en Curacaví de una persona que trató de defender, que ya había sido robado, y trató de defender ahí el robo de su camioneta. Fue atropellado, asesinado. También una muerte de una mujer que iba con su pareja y su hija en un auto el día domingo en la tarde en Concepción, y fue baleada de un auto por el costado, una discusión o algo que surgió ahí en el lugar donde se encontraba. Y por supuesto también nos preocupa lo que pasó con nuestro diputado Mesa, el cual fue
asaltado y con una encerrona le quitaron el vehículo mientras iba o estaba recogiendo a su sobrina a una estación del metro en el área en Vespucio Norte. La inscripción de las listas parlamentarias, por supuesto que dio mucho que hablar, hasta último minuto, como siempre, buenos chilenos inscribiendo a los candidatos con muchas negociaciones o discusiones, y también los 8 candidatos que van a la elección presidencial, ¿no es cierto? José Antonio Kast, Matei, Kaiser, Jara, Parisi, Meo, May Nichols y Artés. Y también nuevamente la fuga de la cárcel de Valparaíso, que hace ver que Gendarmería está en una verdadera crisis que requiere mucho más allá de creación de ministerios y todo esto para poder resolver el tema de seguridad. Ahí hay un ministro de seguridad, hay un ministro de justicia del cual depende Gendarmería. Y una buena noticia para la región: abrió sus puertas esta semana, el martes, el Museo del Inmigrante, así que esperamos prontamente ir a ver. Bueno, Luis Fernando, ¿quién es Luis Fernando Sánchez? Un joven diputado, casado, 4 hijos, que de alguna manera compatibiliza sus labores parlamentarias, que ciertamente son demandantes, también con la vida familiar. ¿Cómo se lleva eso? ¿Cómo es posible también que tú estés en las etapas importantes de tus niños pequeños y también dedicándote a tu trabajo como parlamentario? Cada día es una batalla, Reinaldo. No, sin duda, no es algo fácil, pero es algo que lo hago con mucha alegría. Disfruto mucho de mi familia, me siento muy apoyado también y acompañado por mi señora. Y además, el trabajo parlamentario sin duda es algo que te llena, porque estamos hoy día en un país que está viviendo una crisis muy dramática de falta de seguridad, una crisis muy dramática de descontrol en nuestras fronteras, una crisis muy dramática de falta de empleo, donde es directamente responsable ahí la candidata presidencial de izquierda, Janet Jara, que tiene el triste legado de habernos dejado con un neto de 140 empleos creados en los últimos 12 meses. Eso es fruto de la falta de trabajo de parte de ella. Entonces, sin duda son importantes los desafíos que tenemos por delante y en ese sentido eh, me alegra mucho poder formar parte del equipo de José Antonio Cast. Me alegra mucho poder formar parte de esta misión que tenemos de recuperar Chile y de representar para todos los chilenos ese cambio, esa fuerza y cambio que está transmitiendo hoy día José Antonio Cast y todo el Partido Republicano. Perfecto, gracias. Chantal. Oye, siempre se dice otra cosa con guitarra. Cuéntanos, José Antonio hoy día está preparando un equipo, está con gente detrás. A ver, absolutamente. O sea, aquí hay un trabajo que viene no desde hace un par de meses, sino que desde que yo te diría pasamos las elecciones presidenciales anteriores. Ahí, en ese momento, nosotros ya tomamos la decisión y estaba muy conversado de que íbamos a enfrentar la elección presidencial siguiente en los términos que se diesen y cuáles fueran las condiciones. Obviamente, hoy día vemos que Chile necesita de ese trabajo y de esa visión que nosotros ofrecemos más que nunca, por la claridad que tenemos en materias, en las materias que hoy día más preocupan a los chilenos. Entonces tenemos un tremendo equipo enfocado especialmente en esas prioridades, en esas urgencias sociales como son hoy día la crisis de inseguridad. Contamos ahí con un equipo de ex uniformados, con una experiencia notable, un coronel en retiro de Gendarmería, generales de ejército en retiro, un almirante en retiro de la Armada, un ex general de Carabineros como es el general Basaletti, y en materia económica el Jorge Quirós, que sin duda está metiéndole mucha cabeza a cómo podemos revertir esta tendencia de fracaso, esta tendencia de caída libre que está llevando al país hace varios años y que este gobierno no solo no ha revertido, sino que lo han agravado. Porque además te escuché en una comisión hablando con la ministra de Defensa y tú le decías, ojalá que el próximo gobierno, el ministro que venga, sepa de defensa. Y eso nos hemos encontrado mucho en este gobierno, o sea, ministros que están ahí por un tema político que no saben del tema eh, que están a la cabeza. Entonces hoy día, pucha, con Sí. razón se nos andan escapando los reos finalmente.
Sí, en defensa es especialmente dramático y aquí no cuento ninguna novedad porque yo se lo he dicho a la ministra en su cara. Yo considero que Adriana del Piano no es una persona que tenga las competencias para estar como ministra de Defensa. Aquí el presidente de la República está jugando con la defensa de nuestro país. Es evidente, o sea, Adriana del Piano no se ha desempeñado nunca en ninguna función, en ningún trabajo que implique entender las capacidades, la forma de desempeñarse, ni la misión que tienen las Fuerzas Armadas dentro de nuestro país, una absoluta primeriza en esto, y el presidente Boric la nombra en este cargo, o sea, yo de verdad no entiendo la liviandad con la que este gobierno se toma la defensa de nuestro país. Cristian, Sí, bueno, nosotros hemos visto al diputado en varias, en varias acciones, ¿ah? Y, lo hemos visto en varias facetas también, enfrentando también temas muy complicados, como por ejemplo esta comisión que se generó por el tema de la reconstrucción, ¿verdad?, de Viña del Mar, de Quilpué, emplazando a los alcaldes, justamente viendo cómo el gobierno ha hecho las cosas de una manera muy, muy ineficiente y por supuesto que también desde una visión de una falta de interés por el servicio público impresionante, ¿ah? Y desgraciadamente esto lo vive la gente y el costo de la población es muy alto. Eh, Respecto a eso, diputados, ¿ah?, desde el Congreso muchas veces se toman decisiones que afectan directamente a todas las regiones. Entonces, desde ese punto de vista, me gustaría saber cómo evalúas el avance de la descentralización, ¿ya? Y cuáles serían las reformas que hacen falta, a tu juicio, para fortalecer desde el punto de vista de las regiones, pero algo que también me atiende a mí desde el punto de vista de los gobiernos regionales, ¿ah? Y, que yo creo que son una parte de la musculatura del Estado que empuja el desarrollo y el avance de las regiones. Sí, bueno, esta semana fue el lanzamiento de la campaña de José Antonio Cast y eso ocurrió justamente en Antofagasta. Y parte del discurso de José Antonio iba precisamente en ese sentido, y fue una de las primeras cosas que él dijo: Santiago no es Chile, Mm. las regiones son importantes y nuestro país se construye también sobre la realidad territorial de cada una de sus regiones, de cada una de las partes de las dimensiones geográficas de nuestro país. Los chilenos sabemos todos que una región no es solo una palabra, no es solo un nombre, sino que es una geografía distinta, es una realidad vegetacional distinta, te encuentras con animales distintos, te encuentras con eh, culturas incluso, particularidades culturales distintas en cada una de las zonas de nuestro país. Y yo siempre he dicho que lo que hay que lograr desde los gobiernos regionales y con el apoyo del gobierno central es promover esas cualidades particulares, las fortalezas específicas de cada una de las regiones. Esto no es un traje que está a la medida de todo el mundo. Evidentemente, las cosas que tienen que promoverse desde el gobierno regional de Tarapacá no son las mismas que tienen que promoverse desde el gobierno regional de Aysén. Quizás en algunas dimensiones sí, como es el turismo, pero es con una mirada distinta, con una mirada arraigada en su cultura, en sus tradiciones, cuál es la puesta en valor, digamos, cómo visibilizamos esas fechas importantes en la época, digamos, durante el año en cada uno de estos lugares, las fiestas típicas, oye, una infinidad de cosas. Y eso solo se puede comprender desde la realidad local, desde los consejos regionales, desde el liderazgo de los gobernadores regionales que tienen que estar enfocados en su trabajo y no como hemos visto en las últimas semanas aquí en la región de Valparaíso, con un gobernador que cuando sale en la prensa es para meterse en las peleas internas de su sector político. Entonces, evidentemente, aquí el gobernador Mundaca, si podemos aprovechar este espacio y mandarle un recado, concentrémonos un poquito más en los desafíos de la región, que son bastantes. Y lo que sea que pase dentro de su coalición, me imagino que él tendrá el liderazgo para resolverlo y encauzarlo de una forma distinta, pero sí que va a tener el espacios en la prensa, espacios también para visibilizar sus ideas. Espero que sean ideas que tengan que ver con el desarrollo regional, no seguir perdiendo el tiempo. En ese sentido, hay muchos desafíos por delante, entendiendo cuál es la historia y la tradición de nuestro país, que es por un Estado unitario. Nosotros no somos un Estado federal,
esos sueños que trataron de crearse en la Convención Constitucional con una especie de autonomía, como lo son en España, autonomías regionales con congresos propios, con leyes propias, y que en la Convención se hablaba incluso de que podían representar internacionalmente al país las autoridades regionales. Ese no es el camino. El camino es que desde los gobiernos regionales se promueva, se fortalezca, se genere una puesta en valor de las fortalezas, las capacidades y qué es lo que cada una de las regiones le ofrece a Chile y al mundo. Sí. Oye, Luis Fernando, te quería llevar a otro tema. Ayer en el Congreso se estuvo, en la Cámara de Diputados en particular, se estuvo discutiendo la aprobación del FES, ¿no es cierto?, el cambio respecto al Sí. CAE. Para entender en fácil, para que nuestros auditores lo entiendan en fácil, ¿qué es lo más relevante? ¿Por qué en general Chile Vamos, republicanos, votaron en contra de este proyecto? Porque entiendo que va a encarecer más el crédito y va a afectar muchísimo más a los nuevos profesionales respecto a lo que hoy día podría haberse modificado el CAE y el tema podría haber funcionado mejor, podría haberse perfeccionado. Eh, ¿Cómo puedes explicarnos en fácil qué implicancias tiene lo que se votó en el Congreso respecto al FES? Bueno, en fácil, como tú mismo me lo pides, lo que hizo el gobierno fue meterle el dedo en la boca a todos los chilenos y especialmente a los jóvenes, a quienes hoy día están estudiando y quienes aspiran a entrar a la educación superior. ¿Y por qué lo pongo en esos términos? Porque el gobierno aquí está haciendo una reforma tributaria encubierta. Básicamente, lo que logran con el FES es entregarle educación que de cierta forma va a ser gratuita, o sea, no van a pagar en ese momento los estudiantes, pero a cambio, todos quienes cursen una carrera de educación superior van a tener que entregarle al Estado durante 20 años toda su devolución de impuestos. Eso significa que quienes tengan una renta mayor van a estar dejándole una mayor cantidad de plata al Estado y muchas veces van a terminar pagando hasta más de tres veces el valor real de una carrera con esas devoluciones de impuestos. Entonces el gobierno lo que está haciendo acá de forma tramposa y mañosa es hacerse de una reforma tributaria que el Congreso no le aprobó. Una reforma tributaria que, recordemos, cuando fue presentada hace algún tiempo, fue rechazada en el Congreso, porque hoy día no están las condiciones para seguir subiéndole los impuestos a la gente, pero la desesperación de este gobierno es tal, la obsesión tributaria de este gobierno es tal, que le quieren seguir cargando la mano cada vez más a todos los chilenos, y la forma que encontraron para hacerla es esta. Esto no mejora la calidad de la educación, no resuelve el problema que tenemos en nuestro país con una profesionalización cada vez mayor de la juventud, donde las carreras técnicas están cayendo en el olvido, y eso nos está dejando con técnicos en el fondo, con personas dedicadas a oficios que son cada vez menos y que no logran suplir todas las necesidades que tiene nuestro país para fortalecer su industria, y que nos deja a la merced también de extranjeros que vienen a nuestro país y que después las mismas industrias dicen, bueno, estos extranjeros son imprescindibles porque no tenemos suficientes chilenos que se dediquen a carreras técnicas y oficios. Nada de eso viene a ser resuelto con el FES. Simplemente es darle continuidad a una obsesión ideológica de la izquierda que viene manifestándose desde el segundo gobierno de Michelle Bachelet, cuando impulsaron el tema de la gratuidad en la educación superior, cuando impulsaron el tema de la ley de falsa inclusión escolar, y tantas otras iniciativas que han ido destruyendo poco a poco nuestra educación pública, nuestro sistema universitario, y que están dejándonos en una situación cada vez más compleja, que como les digo, hoy día todos quieren ser profesionales, pero ser profesional vale cada vez menos. Y ninguna persona o muy pocas personas están entrando a carreras técnicas. Nadie o muy pocas personas ambicionan a eso. Y la verdad es que ahí tú tienes un espacio de oportunidad que está siendo dejado de lado, y que el Estado de Chile no está fortaleciendo. Hablaste de devolución de renta. ¿Eso significa que más gente va a tratar de evadir la renta justamente para no ponerla ahí y no objetar esta devolución? No sé, me da la impresión que se está buscando el efecto contrario,
menos gente también va a querer formalizarse porque va a perder parte de sus ingresos. Sí, bueno, también puede terminar incentivando esto, que algunas personas en algunos espacios, yo me imagino que esto podría ocurrir más en empresas pequeñas o medianas, porque las grandes empresas no hacen este tipo de cosas, pero que le digan a los empleadores, oye, págame una parte en negro, pues, págame una parte en efectivo. Y así tú reduces Base tu tributaria. renta para efectos de lo que se reporta al fisco y tu devolución o lo que, digamos, se echa para adentro el gobierno es cada vez menos. Obviamente todas estas leyes mal hechas generan incentivos perversos. Y en ese sentido lo que debiésemos estar hablando hoy día es cómo tú estableces un buen mecanismo de financiamiento de la educación superior que le dé oportunidades a los jóvenes y donde quienes pueden pagar paguen y quienes no pueden pagar y tienen capacidades específicas que significan también un aporte al país, tengan la posibilidad de poder entrar no solo a la educación superior profesional, sino que, como decía, también a la formación técnica, también a la preparación en oficios, porque eso es lo que se va a requerir hacia el futuro. En el fondo, hoy día, esa mirada que existió hasta hace algunos años, donde digamos, lo que genera una puesta en valor para el país son solo los profesionales, se está volviendo un error cada vez más grande con el desarrollo de nuevas tecnologías, donde el conocimiento en electrónica, en informática, en ingeniería en ejecución, en distintas competencias, tiene un valor y está siendo reconocido y pagado por las industrias y las empresas cada vez mejor. Sí, Cristian, tú que estás en el ámbito educacional, ¿cómo es el impacto que ustedes ven respecto de esta modificación de esta nueva ley? Mm. Sí, bueno, desgraciadamente hemos visto varias acciones que de alguna u otra manera ponen en jaque el desarrollo de la preparación técnico-profesional en nuestro país, ¿ah? Eh, También esto lo podemos sumar, hoy día justamente estuvimos en conversaciones con algunas personas respecto al arancel diferenciado, ¿cierto? Eh, a fijar un arancel, ¿cierto? Específico para todas las carreras independientemente cuáles son sus áreas o nichos económicos o alguna, en cuanto a algunos criterios de posición geográfica en donde se imparten en el país, ¿ya? Eh, por un lado vemos cómo, desgraciadamente vemos que hay un desmedro en cuanto al incentivo para el estudio, ¿cierto? Y para la preparación, pero por otro lado también vemos cómo hay un deterioro del incentivo hacia las casas de estudio, los centros de formación técnica, los institutos profesionales, ¿ah? Yo también coincido con lo que habla el diputado respecto a la carencia de profesionales técnicos hoy día en el mercado. Vemos que en las empresas hay muchos ingenieros, hay muchas carreras también que están ya saturadas, ya en donde vemos un nivel de empleabilidad alto. Y hay un requerimiento importante de técnicos profesionales, pero cuesta un poco desarrollar este mecanismo que puedan egresar, ¿cierto? Titularse y poder especializarse en las áreas que la industria hoy día Chile lo está necesitando. Y yo quería pasar desde el punto de vista de la educación, que nos pega muy fuerte, a conversar con el diputado qué es lo que está ocurriendo en nuestra región de Valparaíso respecto a algo que está muy relacionado con la educación, que es el tema de la seguridad en comunas o en provincias que son netamente también, aparte de turísticas, patrimoniales, o en el caso de Valparaíso, en el tema del puerto, universitarias, ¿ya? ¿Cuál es el diagnóstico suyo, diputado, respecto a la seguridad, a cómo se ha distribuido también la matrícula en cuanto a la región de Valparaíso y de qué forma hoy día ha estado o tiene usted la evaluación respecto a cómo lo ha manejado el gobierno? ¿Ah? Yo creo que es un tema importante que también salió en el último censo, ¿cierto? Respecto a la migración, principalmente de la población en zonas típicas y tradicionales de la región de Valparaíso. ¿Cómo lo ves desde el punto de vista de la seguridad? Bueno, obviamente la crisis de inseguridad que vive nuestro país está llegando a todos lados y nuestra región no se está quedando atrás. Tuvimos hace algunos días la fuga de tres presos de la cárcel de Valparaíso
Una fuga que en parte ocurrió y muchas de las cosas que nos enteramos en la Comisión de Constitución cuando recibimos al ministro de Justicia, al subsecretario y al director de Gendarmería son francamente escandalosas. O sea, el hecho de que tengan en la cárcel de Valparaíso cámaras de seguridad que no son capaces de ver movimientos a través de la bruma. Todos los que somos de la zona sabemos que en el Camino a la Pólvora la bruma es algo que básicamente la mitad del año. O sea, como tú tienes en la cárcel de Valparaíso equipos que no tienen las capacidades para operar en las condiciones regulares y típicas de esa zona. Y eso demuestra una falta de compromiso de este gobierno con la inversión en seguridad. Y recién ahora que encuentran el problema, bueno, yo puse eso en evidencia en la comisión y me decían desde el ministerio, el ministro y el subsecretario, que ya estaban comprometidos, que se estaba levantando un proyecto, claro, pero después de que las cosas ya ocurrieron. Entonces, para poner en evidencia en el fondo la radical contradicción de la mirada que tiene hoy día el Ministerio de Justicia, yo creo que podemos comparar dos situaciones que son completamente distintas. O sea, tú tienes la cárcel de Valparaíso, que se escaparon 3 reos del módulo 105 que no ha recibido inversión en años. No fueron capaces del ministerio dejarme claro si es que alguna vez se había hecho un mejoramiento de ese módulo, que es un módulo de alta peligrosidad. Al parecer no se ha hecho nunca. Y mientras tanto, en un recinto penitenciario muy polémico, pero que no representa mayor peligrosidad para la seguridad del país, como es Punta Peuco, ahí se están metiendo muchos recursos, se pretenden hacer grandes obras, se pretende hacer una expansión para hacer un punto político, un punto ideológico desde el gobierno de Gabriel Boric, pero donde la plata de verdad se necesita, la inversión no está llegando, como es la situación de la cárcel de Valparaíso. ¿Qué mirada tenemos nosotros desde el Partido Republicano y con José Antonio Cast respecto de esto? Que aquí se necesita poner la primera prioridad en la seguridad. Y la seguridad para todos los chilenos tiene una expresión en la política carcelaria. Y obviamente donde está el mayor problema en la política carcelaria es en el componente de alta peligrosidad. Todos esos módulos que están en todas las cárceles regionales de nuestro país, tenemos 1, 2 o 3 módulos que son de alta peligrosidad, están consumiendo un nivel de energía y generando un desgaste muy grande en gendarmería, que están dedicados la gran parte de su tiempo a garantizar las condiciones de seguridad respecto a esos módulos. Y yo me pregunto, ¿por qué no hacemos una cárcel de alta seguridad como es el SECOT del Salvador, que es lo que ha planteado el Partido Republicano, en el desierto donde tú puedas poner precisamente a esos reos, precisamente a los más peligrosos del país, y das la posibilidad a cárceles como la cárcel de Valparaíso para que se enfoquen en una política de rehabilitación y reinserción para los presos primerizos y los de mediana y los de baja complejidad, los que van a poder volver a la sociedad y que si el Estado ha seguido su trabajo van a hacer un aporte para el país. Entonces esa segmentación bien hecha, donde tú te llevas el problema real para otro lado y pones un grupo de gendarmes con alta rotación ahí, que no sean los mismos de siempre y que se evite de esa forma cualquier riesgo de acomodamiento o de corrupción, esto puede funcionar mucho mejor. Pero insisto en el punto, aquí ha habido una falta de voluntad y de prioridad por parte del gobierno que es total, que es total. No se han hecho cargo de la crisis de inseguridad del país, simulan un trabajo o un éxito que no lo han logrado y que se ve en las calles, en situaciones como la que vivió mi colega José Carlos Mesa, que lo comentaba Reinaldo, que yendo a buscar a su sobrina a una estación de metro, es abordado por 5 menores de edad, le apuntan con una pistola a su cabeza y vive una situación que la han vivido lamentablemente cientos, si no miles de chilenos, y que está francamente descontrolado, descontrolado porque el gobierno no se hace cargo. Oye, bueno, hemos llegado a la mitad del programa y como es costumbre nuestra, a nuestro invitado le pedimos alguna canción para hacer un recreo musical. Eh, Mira, no soy muy musicólogo, pero me soplaban por ahí antes de que empezara el programa que está Chayanne en Chile y que parece que Chantal que nos acompaña sabe mucho de Chayanne, así que quizás ella nos puede recomendar una canción de Chayanne para alegrar el ratito en la tarde. Sí, además que Chayanne es bastante más coterráneo mío que Luis Fernando. Oye, una canción que siempre se usaba en la época de nosotros de los matrimonios era Tiempo de Vals, esa típica de los bailaban los novios.
Así que feliz, escuchemos Tiempo de Vals de Chayanne. Bueno, ya volvemos, no nos dejen, vamos a escuchar a Chayanne con Tiempos de Vals. Bueno, espero que les haya gustado esta canción y les haya traído recuerdos, este Tiempo de Vals, como dice un reclame por ahí, que vuelvan los lentos, a mí me encantan. Oye, Luis Fernando, cuéntanos un poco, ¿cómo ves tú el panorama con los candidatos que presentaron en las planillas los distintos partidos? ¿Te acomodan esta competencia? Hay gente, yo vi que, no sé, por ejemplo, José Miguel Insunza, yo no sé qué hace acá, él no es de la región. Me llama la atención, yo creo que tenemos bastante buena gente aquí para tener candidatos propios. No era necesario traer gente de afuera, o están muy asustados. ¿Qué opinas Bueno, tú? efectivamente yo veo una izquierda que se está replegando y se está, de cierta forma, afirmándose en las apuestas seguras porque saben que esta elección va a ser muy difícil para ellos. Hoy día la gran mayoría de los chilenos está pidiendo, digamos, soluciones o atención a problemas respecto de los cuales la izquierda no tiene nada que ofrecer, y ellos lo saben. La crisis de inseguridad no es capaz de resolver a la izquierda porque ellos no son capaces de apoyar a las policías y generar leyes de mano dura como sí lo haríamos desde la derecha. El control de las fronteras, ellos no son capaces de resolverlo porque aunque no lo reconozcan, ellos siempre han creído en las fronteras abiertas, siempre han creído en que los inmigrantes puedan entrar ilegalmente y salir ilegalmente de un país o de otro, porque no creen en las fronteras. La crisis económica, ellos no tienen la capacidad de abordarla y de resolverla y generar empleo, porque está metido como chip en su cabeza subir impuestos, aumentar costos, aumentar regulaciones, y ellos no son capaces de hacer algo distinto. Entonces, evidentemente, hoy día lo que ellos ofrecen a Chile es algo que Chile no quiere. Y por lo mismo han tenido que replegarse, afirmarse y tratar de capear la tormenta, como se dice, y eso lo están haciendo apoyándose en apuestas seguras, como es el senador Insulza, que se lo traen desde Arica hasta Valparaíso para, con su reconocimiento y su imagen a nivel nacional, ojalá evitar el desfonde que podría terminar sufriendo la izquierda, pero yo creo que el desfonde lo van a sufrir igual. ¿Qué es lo que veo yo? Veo una oportunidad de revertir tanto en el Senado como en la Cámara las situaciones que estamos teniendo hoy día. ¿En qué sentido? Hoy día en la quinta región de Valparaíso hay 5 senadores y de esos 5 senadores son 3 de izquierda. En cada uno de los distritos, Quinta Costa y Quinta Interior, hay 8 diputados y de esos 8 diputados, al menos en el 7, son 5 de izquierda y 3 desde el centro a la derecha. Entonces, eso hoy día podemos revertirlo. Podemos hacer un trabajo inteligente donde tanto la lista de Chile Vamos con Demócratas como la lista de Republicanos, Libertarios y Socialcristianos apostemos a sacar la mayor cantidad de votos posible de nuestro público, de nuestro mundo objetivo, y con eso crecer a 4 diputados, a 5 diputados quizás aquí en la zona, y dar vuelta el tablero hacia la izquierda que va a estar debilitada en estas elecciones, que está yendo con una candidata presidencial que es representante del comunismo, algo que en Chile no se quiere, la gran mayoría de los chilenos no quiere un presidente comunista. Entonces, evidentemente, ellos están en una situación muy compleja, por eso apuestan a caras conocidas, pero creo que a pesar de eso, las caras conocidas no los van a salvar del desfonde. Ya. Oye, Luis Fernando, veíamos también y escuchábamos en distintos medios las críticas de la gente en general, del público, de este travestismo político cuando vemos una situación como la del diputado Calisto, digamos, y también en otras tiendas, en otros pactos, gente que cambió, el mismo vicepresidente de la Cámara, ¿no es cierto?, Gaspar Rivas. eh, ¿Cómo se entiende eso? ¿Cómo lo ven desde dentro del Congreso estos movimientos que son básicamente algunos de sobrevivencia política y no personas que realmente están suscribiendo los valores y principios de los respectivos partidos? Entonces de repente uno dice, da lo mismo, o sea, como se dice, todas las micros le sirven a determinados candidatos que van mucho más allá de sus principios y son capaces de venderlo tras tocarlo. Bueno, yo creo que estas cosas demuestran la carencia que existe en Chile de proyectos políticos sólidos, consolidados, que representen un conjunto de ideas y propuestas para el país
que sean categóricas y que sean claras. Eso es lo que nosotros estamos tratando de construir hoy día desde el Partido Republicano y con José Antonio Cast. Una propuesta donde todos los chilenos saben perfectamente qué esperar. Pero, claro, esos casos que me dices tú y otros más dan cuenta de liderazgos políticos que lo que buscan más bien es el cargo y no un proyecto político claro y categórico de cara a los chilenos. Y en ese sentido, obviamente, quienes pierden son los chilenos, porque ¿cómo vas a elegir entre distintas alternativas políticas si es que no sabes qué representa cada uno de ellos? Lo que nosotros queremos y lo que nosotros le estamos ofreciendo como republicanos con José Antonio Casta al país es precisamente una apuesta donde todos los chilenos saben perfectamente qué es lo que están obteniendo con nosotros. Y lo que van a obtener es un país más seguro, con fronteras controladas y con una economía que genere mayor inversión y mayor empleo. Perfecto. Luis Fernando, y con respecto a lo que te tiene en el Parlamento, pero hoy día referido a los candidatos que tenemos en nuestra región en el Senado. Descríbenos un poco cuál es el perfil de los candidatos que tenemos y cuáles vienen siendo sus atributos en cuanto al aporte en el Senado, que yo creo que es tremendamente importante. Bueno, del Partido Republicano estamos llevando a tres muy buenos candidatos. Está Arturo Esquella, que es el presidente nacional del partido, y esto yo lo destaco mucho, porque precisamente refleja el compromiso que existe desde el Partido Republicano con las regiones. Nuestro compromiso es tal que hemos dispuesto a nuestro presidente nacional del partido para que compita precisamente en la senatorial más difícil o una de las más difíciles que va a haber en estas elecciones, que es aquí en la región de Valparaíso. Y Arturo es una persona que no es ajena a la región, porque él fue diputado durante 2 periodos, si no me equivoco, en la zona de Villa Alemana, en Quilpué, y bueno, evidentemente él conoce la realidad local, eh, y estamos junto con él recorriendo toda la región precisamente para transmitirle este mensaje de esperanza del proyecto republicano para el país y para la región de Valparaíso. Además de Arturo, van también el almirante Soto, un almirante, vicealmirante en retiro de la Armada. Él llegó muy alto en su carrera, estuvo en distintas posiciones de muy alta responsabilidad, y esa experiencia, esa trayectoria dentro de la Armada también puede ser puesta al servicio de Chile de muy buena forma dentro del Senado. Y los acompaña también en la lista Soledad Loyola. Soledad Loyola es de Casablanca, ella fue candidata a concejal en Casablanca, tiene mucha experiencia en el mundo agrícola, en la realidad rural de nuestra región, también se ha desempeñado en municipios, y eso le da una experiencia, una expertise que también puede ser puesta al servicio del país desde el Senado, construyendo leyes que atiendan a la realidad local y regional y que permitan también contribuir a la descentralización y a el fortalecimiento de los gobiernos locales. Oye, Luis Potente. Fernando, ¿qué es lo más difícil como diputado? Tienes por un lado que estar en el Congreso, ya con un tremendo trabajo legislativo, que me imagino son muchas horas de estudio, muchas horas de compartir con los equipos. Pero también tienes que hacer terreno, conocer la realidad de la gente, qué es lo que la gente necesita y cuáles son las urgencias por las cuales hay que presentar leyes, porque de repente hay leyes que salen que no son urgencias de nadie. Entonces, cuesta de repente hacer compatibles estas dos facetas del diputado. A ver, no En son días que solo dos tienen facetas, 24 horas, además. ¿No? claro, y no son solo dos facetas tan tal, sino que le agrego una tercera, que es el rol de fiscalización. Nosotros en el Congreso, particularmente los diputados, tenemos que preocuparnos de los proyectos de ley que se tramitan dentro del Congreso, y eso implica dos cosas, en el fondo, dos dimensiones, que es la redacción, tanto de proyectos de ley como de modificaciones a los proyectos de ley que se van tramitando, que son las famosas indicaciones. A veces uno lo que más redacta y lo que menos se conoce son precisamente esas indicaciones, o sea, proyectos de ley que vienen avanzando, uno trata de agregarles algo o de cambiarles algo de cómo viene y quizás tú puedes generar un efecto muy grande a cómo va a terminar saliendo un proyecto de ley sin llevarte ninguna de las glorias, porque el nombre de ese proyecto de ley va a seguir siendo el del diputado, el senador o el del presidente que lo presentó, pero tú logras adosarle algo y darle un sello particular y específico
y ahí hemos tenido la posibilidad junto con mi equipo de ingresar muchas indicaciones de distintos proyectos de ley, tanto del gobierno, tanto de otros diputados, y hemos podido ir haciendo ajustes positivos para Chile. Además de eso, tú presentas proyectos de ley y además de eso, tú tienes este trabajo que yo les decía de fiscalización, que es estar haciendo siempre el seguimiento de qué es lo que está haciendo y cómo está comportándose el gobierno. Y ahí lo comentó más temprano Cristian. En lo que ha sido la reconstrucción después del mega incendio, hemos tenido un rol de fiscalización muy grande y muy relevante. Se han realizado dos comisiones investigadoras. A mí personalmente me ha tocado tomar un rol bien relevante en esas comisiones. En la última que terminó ahora recién, tuvimos la oportunidad, junto con mi equipo, de identificar algo muy grave y relevante dentro del proceso de reconstrucción, que es el descuadre en las cifras. ¿Qué cifras? Bueno, el gobierno dice que ha reconstruido más de 90 viviendas que ya las tienen terminadas. La municipalidad de Viña del Mar al menos tiene recepcionadas solo 50 o cerca de 50, pero en ESVAL nos dicen que conexiones con medidor con certificación y todo check de agua potable existen entre 25 y 30. Entonces aquí alguien está mintiendo, porque evidentemente el gobierno no está entregando casas sin conexión de agua potable. Eso yo parto de esa base. Entonces, ¿cómo nos dicen que ya tienen 90 viviendas terminadas si es que solo entre 25 y 30 tienen conexión de agua potable? Eso quiere decir que no hay 90 terminadas, hay solo 25 o 30, Mm. pero el gobierno está manipulando las cifras para transmitirle a los chilenos una sensación de avance que no existe. Y eso hemos logrado establecerlo sobre la base de la fiscalización, la revisión de todas las cifras, de los distintos informes que se nos han ido presentando, con un equipo notable que hemos podido ir construyendo con el paso del tiempo en mi equipo particular y con la bancada y con ideas republicanas también que nos da soporte. Y bueno, adicional a eso, lo comentabas tú, Chantal, también está el trabajo en terreno, de mantener el vínculo con organizaciones territoriales, con juntas de vecinos, con clubes de adulto mayor, centros de madre, con clubes deportivos, con emprendedores, con empresas locales también que generan valor y aporte a nuestra comunidad. Y con todos ellos uno tiene que ir relacionándose para ir desprendiendo un poco de cada uno cuál es esa temperatura local, cuáles son las necesidades que están surgiendo día a día y cómo tú materializas eso dentro del Congreso. Oye, Luis Fernando, el gobierno indudablemente de cara a la presidencial, al 16 de noviembre, está seguramente poniendo urgencias a una serie de proyectos de ley que quiere materializar de alguna manera. ¿Y en qué cosas tú crees que ellos están tratando de agilizarlo para mostrar un relativo éxito o alguna muestra de éxito en lo poco que han tenido y lo poco que han logrado de acuerdo al programa que presentó el candidato Boris cuando se presentó a las elecciones? ¿Qué cosas están ahí en juego que probablemente van a tramitarse con suma urgencia en este periodo que corre de aquí al 16 de noviembre? Bueno, lo que hemos visto en el último tiempo son sin duda proyectos ideológicos y proyectos populistas. Ese ha sido el sello particular de este gobierno. Las cosas a las que les ha puesto más empuje y que más rápido han logrado avanzar dentro del Congreso son aparentes beneficios para la gente que en realidad traen una cola gigante y que van a terminar representando para todos los chilenos un mayor costo de vida y mayores dificultades. Se planteaba ahora, hace poco, este proyecto de ley que está avanzando ahora, que es el FES, pero también tenemos una reforma al sistema de pensiones que estableció un, eh, eh, un cobro de un 1,5% que va a un sistema de reparto ahora. Y también se eliminaron los multifondos y se estableció una asignación forzosa de cada trabajador chileno según su edad a uno de estos nuevos fondos que se van a crear, los fondos generacionales le llaman. Y han habido muchas otras iniciativas que finalmente van en esa dirección. Bueno, el de las 40 horas, el de los aumentos del sueldo mínimo que han sido francamente infinanciables. Entonces, el sello de este gobierno ha sido sin duda el populismo y la falta de sustento técnico en todas sus propuestas. Y por eso nosotros ese tipo de proyectos los hemos rechazado. Y vamos a seguir votando en contra de todas estas iniciativas populistas sin sustento y que le hagan daño al país en los meses que vienen. O sea, si es que el gobierno está contando con que a propósito de la campaña perdamos la atención sobre lo que está pasando en el Congreso,
yo los invitaría a recapacitar un poco, porque los republicanos vamos a estar y vamos a seguir estando en cada una de las sesiones de sala, en cada una de las comisiones, haciendo presente cada una de las objeciones que correspondan y sugiriendo cada uno de los cambios que sean necesarios en las malas iniciativas legales del gobierno. Cristian, Sí, yo en ese sentido destaco de manera importante el rol de la bancada republicana, y en verdad uno ve una diferencia en el actuar, en la seriedad, en poner los temas de urgencia por delante y claramente también trabajar de manera sistemática para sacarlos adelante. Desde ese punto de vista, diputado, eh, ¿cuál es el gran valor? Desde tu punto de vista, ¿cierto? Desde la bancada republicana en el rol del Congreso, ¿ah? Diferenciándose claramente de las otras bancadas, y cuáles han sido los principales hitos que se han podido desarrollar en los últimos años desde el Parlamento. Bueno, Cristian, yo lo que siempre destaco es nuestra unidad como bancada y la capacidad que hemos tenido de enfrentar cada una de las votaciones importantes con unidad absoluta. O sea, todos votamos de la misma forma y todo el Ujú, resto de las bancadas saben cómo nos comportamos y saben cuál va a ser nuestra posición. Saben ujú, qué es lo que vamos a decidir y cómo vamos a actuar. Eh, ujú, y en las distintas instancias donde hay presencia republicana, como son los consejos regionales, como son los consejos municipales, también se está actuando de la misma forma. Y en ese ujú, sentido, yo creo que nos genera también una fortaleza dentro de esas instancias que va mucho más allá de la cantidad de votos que representamos. Nosotros en la Cámara de Diputados somos 13 diputados de 155, somos poquitos, pero somos una fuerza relevante precisamente porque actuamos siempre de forma unida y con ujú, cohesión total, y yo creo que eso es lo que ha terminado viendo la mayoría de los chilenos también. Y es parte de nuestra puesta en valor, que ujú, nosotros lo que le proponemos al país es una mirada clara respecto de cómo tenemos que surgir, cómo tenemos que avanzar, de que necesitamos un país más seguro, de que necesitamos controlar la frontera, de que necesitamos una economía pujante que traiga inversión y que genere empleo. ujú, Y que todo lo que hagamos nosotros va a ir en esa dirección. Y la gente yo creo que confía cada vez más en lo que hacemos los republicanos, precisamente por eso, porque no hay medias tintas, no hay cambio de postura, y ujú. todo lo que nosotros decidimos es coherente con lo que siempre hemos dicho. Y disculpa, y se nota mucho también la preparación, Luis Fernando. O sea, nosotros igual, ya sea tanto por los medios de la prensa, ¿cierto? O por medios escritos o por televisión, uno ve las intervenciones, ve de qué manera se plantean los temas, y claramente hay una preparación totalmente distinta a las otras bancadas, la postura, eh, como te decía, la preparación y el enfoque de los temas que se están abordando. Por lo tanto, sí hay un componente diferenciador en el profesionalismo que tiene la bancada republicana en el Congreso. Eso es evidente. Bueno, te lo agradezco. Eso yo creo Mm, que es fruto también del trabajo, de que cada uno de nosotros se ha ido especializando en su área. No mm, tenemos una alta rotación en las comisiones, por lo menos en las comisiones importantes, digamos, en mm, las que se mueven los proyectos de ley clave, mm, en educación, en gobierno interior, en seguridad, en hacienda, yo mm, personalmente constitución, en defensa, mm, en agricultura, en todas estas mm, áreas hemos estado los mismos diputados desde el comienzo del periodo. mm, Entonces cada uno de nosotros ha ido desarrollando esa expertise y el conocimiento específico en cada una de las áreas, y cada uno de nosotros también trae una experiencia de atrás, incluso los que somos más jóvenes. O sea, yo tengo 36 años, pero yo estuve casi 10 años trabajando como abogado antes de llegar al Congreso. No es como otros, en el fondo, en otras bancadas que salieron de la universidad, medio pasaditos en la edad incluso, y que entraron directo al Congreso y que nunca tuvieron que salir con la carpetita ahí en la calle a buscar trabajo. Esa realidad yo creo que se nota también en la preparación con la que llegamos cada uno de los diputados republicanos al Congreso, de que muchos de nosotros, siendo jóvenes, veníamos con una experiencia laboral previa que la pusimos al servicio del país. En el caso particular mío me ha permitido, dentro de la Comisión de Constitución, abordando temas penales principalmente, leyes que aumenten delitos, que endurezcan penas, hacer una fiscalización intensa de los tribunales de justicia, del comportamiento de los jueces, de los fiscales, todo ese trabajo, sumado además del Ministerio de Defensa, tratando de representar ahí las preocupaciones
de muchos de nuestros uniformados, especialmente los cabos, los sargentos, los oficiales que muchas veces terminan sufriendo las malas decisiones de los gobiernos cuando se extiende, por ejemplo, eternamente un estado de excepción constitucional en el sur, que no tiene ninguna perspectiva de término bajo este gobierno porque no se atreve el presidente Boric a tomar las decisiones que deben tomarse, como es, por ejemplo, entrar de forma definitiva en Temucuicui y desbaratar ese campamento terrorista, una cuestión que debió haberse hecho hace años, y que por falta de voluntad política y de pantalones bien puestos de nuestras autoridades, no se ha hecho durante todo este gobierno. Y eso sin duda es una de las cosas que va a cambiar en una presidencia de José Antonio Cast. Sí. Chantal, que estamos ya en tiempo, pero todavía tienes la oportunidad de una última pregunta cortita. Ustedes son súper disímiles en la bancada republicana. Me imagino que igual deben de tener de repente diferencias. ¿Es fácil de repente conversar entre ustedes o han tenido algunos impases de repente? Bueno, es tan fácil o tan difícil como es la naturaleza humana. O sea, yo creo que todos tenemos siempre diferencias de opinión. Esto no es un regimiento ni tampoco la China comunista, donde todos tienen que pensar exactamente lo mismo. Tenemos, por supuesto, diferencias de opinión, pero hay una diferencia fundamental, que es que las diferencias de opinión las vemos en reunión a puerta cerrada, especialmente en ese comedor que tenemos ahí en el Congreso, que yo creo que si las murallas tuvieran oídos, conocerían una historia y tendrían para escribir libros de todas las cosas que se han conversado ahí. Pero cuando tenemos una decisión tomada, salimos todos como una sola fuerza, independiente de que se haya impuesto lo que nosotros proponíamos o que finalmente se haya impuesto algo distinto. Yo sí te puedo decir que las cosas importantes, gracias a Dios, ha habido una opinión, digamos, unitaria en la mayoría de los casos, porque obviamente tenemos una comunidad de principios, de valores y de mirada, todos los diputados republicanos, que buscamos materializar de cierta forma lo mismo en nuestro país. En los detalles tenemos diferencias de opinión, de repente le daríamos una bajada de forma distinta a lo estratégico, a qué cosa tú haces primero y qué otra cosa tú haces después. Ese tipo de cosas más tácticas, sí, han habido diferencias de opinión, pero tenemos una metodología ya afianzada y formas de solución de esas controversias que nos han permitido llegar al lugar donde estamos hoy día, donde en cada una de las votaciones importantes votamos todos perfectamente unidos. Lo vimos ayer en la votación del FES y lo hemos visto en cada una de las votaciones importantes y la izquierda lo va a seguir viendo en nosotros y por eso nos van a seguir respetando y de cierta forma mirándonos con distancia también, porque esa conducta va a seguir ahí presente y esperamos que en el próximo periodo legislativo siga ahí presente con mucha más fuerza, con muchos más diputados y también con una bancada de senadores que haga esa parte del trabajo también en la Cámara Alta. Bueno, Luis Fernando, muchas gracias por disponer de tu tiempo. Esperamos que te mejores porque hay que pasar agosto. Tú eres joven, pero igual hay que cuidarse, pasar agosto. Así que mucho éxito en lo que viene por delante, en el trabajo por tu reelección, y esperamos tenerte también dentro de poco tiempo más acá. Así que muchas Sí, gracias. por supuesto. El micrófono a mis colegas panelistas para que se despidan. Chantal. Sí, por supuesto. Muchas gracias por la invitación, Reinaldo, Chantal y Cristian. La verdad es que fue una conversación súper entretenida y yo conozco bastante cómo trabaja Luis Fernando. Yo lo sigo en las redes sociales, así que los invito, por favor, a todos los que nos están escuchando, a seguir en las redes sociales a Luis Fernando y ahí se van a poder enterar del trabajo, el tremendo trabajo que está haciendo él todos los días. De hecho, el otro día te escuché y decía, hoy son las 11 de la noche y recién estamos saliendo, o sea, hoy el trabajo aquí no para. Así que mis felicitaciones y esperamos verte en este próximo periodo. Muchas gracias. Así es, así es. Bueno, desearte todo el éxito, Luis Fernando, en lo que resta del año y claramente también en lo que viene adelante, los nuevos desafíos dentro del Parlamento. Por supuesto, continuar con el trabajo que estás haciendo, el trabajo serio y claramente en beneficio también de nuestra región y de nuestro país. Así que fue muy grato esta conversación y esperamos que se vuelva a repetir con un par de semanas o meses más. Te volvamos a tener acá en el programa con otros interesantes también temas como los que tocamos hoy día. Así que muchas gracias y bueno, también saludar a todos los radioescuchas que estuvieron hoy día conectados con nosotros para que el próximo jueves a las 19 horas también nos puedan sintonizar acá en Radio Portales de Valparaíso.
Perfecto. Muchas gracias, buenas tardes y será hasta el próximo jueves 28 de agosto.